esta sesión vamos a desarrollar el tema herramientas para priorización de problemas de salud. Mi nombre es Miguel Dávila, soy médico pediatra con maestría en salud pública y dedicado desde hace más de 25 años. Trabajo en la Organización Panamericana de la Salud en el área de sistemas y servicios de salud. A manera de introducción, quisiera reflexionar con ustedes sobre por qué priorizar en salud. Y aquí en esta lámina estamos resumiendo que la priorización en salud se debe sobre todo a que las necesidades en salud son infinitas, sin embargo los recursos son escasos. En cualquier ámbito territorial que usted se encuentre, sea en un establecimiento de salud, sea en un distrito, en una provincia, en una región, donde usted quiera priorizar en salud, lo primero que tiene que hacer obviamente es delimitar el ámbito geográfico y ya sea en gabinete o con la participación de las familias, de las comunidades, de las autoridades locales y otros actores sociales en el ámbito que usted ha identificado, se va a dar cuenta que hay muchas necesidades, muchos problemas de salud. Sin embargo, como le mencionaba al comienzo, pues los recursos son escasos. Y de ahí la necesidad que tenemos en salud de priorizar problemas y o necesidades. Más o menos vamos a estar unos 20 a 25 minutos y lo que vamos a tratar es 3 momentos. En primer lugar, nos vamos a ocupar de los métodos para priorizar problemas de salud de manera general. Luego nos vamos a concentrar un poco más en el método de Hanlon y finalmente en una propuesta que tenemos desde la Organización Panamericana de la Salud para toda la región de las Américas. Cuando uno necesita establecer prioridades sanitarias desde los servicios, estos procesos son complejos, pues no dependen solamente de factores clínicos o epidemiológicos, sino que requiere tomar en cuenta consideraciones técnicas, estratégicas y operativas, pues involucra decisiones políticas, está muy relacionada a la situación económica y obviamente a la satisfacción de las demandas sociales, entre otras. Bien, como les mencionaba, y aquí ustedes tienen en esta lámina, hay muchos métodos para priorizar en salud. En general, todos definen unos criterios y obviamente hacen una ponderación y una calificación de esa ponderación. Como ustedes ven en la mano izquierda de la lámina, hay una serie de países que desde la década de los 80, por lo menos hasta el 2002, han realizado priorización en salud. Y no sé a ustedes, pero cuando yo hice la revisión me llama la atención que todos estos países son países de alguna manera catalogados del primer mundo. Y eso tiene que ver con lo que les decía al comienzo, que a nivel mundial se reconoce que los problemas de salud son infinitos y los recursos son escasos. Y a la mano derecha, como ustedes ven, hay una serie de métodos que han utilizado estos países, pero yo he resaltado el método de Hanlon porque en este momento, digamos, es uno de los métodos más utilizados. Vamos a tratar de describir en las siguientes láminas qué es lo que priorizaron estos países. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver en la primera columna una serie de valores que fueron involucrados en los procesos de priorización de estos países, siendo los valores de equidad y cobertura universal los más utilizados. Pero además, como se puede apreciar en la lámina, en la región de Oregon, en Estados Unidos y en Holanda, fueron, digamos, dos lugares donde usaron más de un valor para priorizar en salud. Por ejemplo, se puede ver que ambos usaron el valor para la sociedad.
Igual ambos usaron el tema de la cobertura universal. Y como ustedes pueden apreciar, yo lo he remarcado ahí, porque de todos estos países fueron la equidad y la cobertura universal los valores más utilizados. Asimismo, cuando uno mira los criterios de priorización más utilizados igualmente por estos países, como ustedes pueden apreciar, los criterios de efectividad de las intervenciones y eficiencia de los programas o intervenciones o proyectos fueron los criterios más utilizados. Y aquí se puede apreciar una vez más que Noruega, Suecia y Holanda fueron los países que utilizaron más de un criterio, en este caso 3, para el tema de la priorización. Es decir, que cada país puede hacer su propia adaptación, obviamente de acuerdo a que tengan la información, el dato relevante, para poder priorizar en salud. Hablemos ahora en relación al método de Hanlon. El método de Hanlon tiene el nombre de su autor, de John Hanlon, que allá por la década de los 80, más exactamente en el año 84, publicó la primera versión de su método de priorización en salud. Y este método, como ustedes pueden apreciar en esta lámina, se basa en 4 componentes: magnitud o amplitud del problema, severidad o gravedad del problema, eficacia de la solución y factibilidad del programa o de la intervención. Y la puntuación, como lo vamos a ver más adelante, para priorizar los problemas, responden a esta fórmula que está resaltada en rojo. Se suma los 2 primeros componentes A más B y esta suma se multiplica por el componente C, que es de eficacia, y por el componente D, de factibilidad. En el caso de la magnitud del problema, el autor definió este componente como el número de personas afectadas por el problema en relación con la población total. Entonces, la magnitud se evalúa a partir de una escala que puede observarse en esta tabla. Mientras menos población está afectada, obviamente la puntuación es menor, como ustedes pueden apreciar. Espero que tomen nota. Yo copié de uno de los documentos esta gráfica. Sin embargo, en la puntuación 8 debería decir de 5,000 a 49,999. Y no como aquí se filtró un 0 de más. Pero a donde quiero que vean es que dependiendo del número de digamos, individuos afectados por cada 100,000 habitantes, pues la puntuación puede ir de 0 hasta 10. Ese es el tema de magnitud del problema. En relación a la severidad del problema, en este caso lo que se evalúa desde el punto de vista de la mortalidad, morbilidad y la incapacidad que pueda causar el problema. Y de eso se obtiene obviamente una media, y la escala de valoración en este caso, a diferencia del componente primero, es de 0 a 20 puntos. Eso quiere decir que la severidad es mucho más importante que la misma magnitud del problema. Bien, en relación al tercer componente, eficacia de la solución, este componente tiene que ver obviamente con la posibilidad de modificar el problema con los recursos y tecnologías actuales. Y al igual que el primer componente, tiene una escala de valoración de 0 a 10. El cuarto componente, factibilidad del programa o de la intervención, Hanlon aquí nos propuso utilizar 5 factores que determinan si un programa puede o no ser aplicado y que se reconocen las siglas en inglés como PEARL. Sin embargo, en la literatura ustedes también lo pueden encontrar como PERLA.
todo depende de cómo se van, digamos, disponiendo cada uno de estos factores. P de pertinencia de la intervención, la E de factibilidad económica, la A de aceptabilidad, la R de disponibilidad de recursos y la L de legalidad. En este caso, la escala de valoración en cada uno de estos factores se responde con un sí o con un no. Si es sí, se pone 1 y si es no, se pone 0. Hay que tomar en cuenta que cuando este es 0 y uno sigue la fórmula, pues prácticamente la priorización va a terminar de esa intervención prácticamente no priorizar la intervención. Normalmente, cuando uno ya sea en gabinete o en diagnósticos participativos en la comunidad, normalmente uno lo que usa es esta matriz de priorización. Cuando es en gabinete, normalmente no hay muchos problemas en relación al uso de términos como magnitud, severidad, eficacia o factibilidad. Sin embargo, cuando esta matriz se lleva a nivel familiar, comunitario, donde hay otros actores sociales no ligados a salud, se recomienda adaptar en un lenguaje para que todas las personas que tienen derecho a voto puedan interpretar correctamente y hacer la calificación que corresponde. De tal manera que en la primera columna se ponen los problemas y o necesidades y se va haciendo la calificación de manera horizontal, problema por problema, y al final se aplica la fórmula. Por eso es que normalmente se trabaja en matrices Excel. Y eso es lo que normalmente se hace. Para el tema del caso de la factibilidad, igualmente se explica de la mejor manera y a los problemas pues se le va calificando con 0 o 1, porque eso es lo que recomienda el método para estos casos del tema de la factibilidad. Aquí vamos a poner un ejemplo. Como ustedes ven, hay una serie de problemas en la primera columna que ya han sido de alguna manera calificados con los diferentes criterios utilizados por el método de Hanlon y con el nivel de ponderación correspondiente. Y bueno, lo que se obtiene al final, aplicada la fórmula, pues es una serie ya de total de puntajes para estos problemas. Pero como la tabla está en Excel, pues lo que se recomienda entonces es al final ordenar a la tabla de mayor a menor. Y lo que tenemos es esto, de tal manera que como ustedes pueden apreciar aquí, el desabastecimiento de medicamentos e insumos en el centro de salud resultó con 171 puntos. La tuberculosis pulmonar en escolares pobres con 152 y la violencia intrafamiliar en mujeres por parejas alcoholizadas en 144. Es importante tomar nota aquí de que, digamos, no está siendo un criterio de decir que el desabastecimiento es un problema más importante que los casos de dengue grave o no grave que aparecen en el último lugar. Lo único que está haciendo el método es decir que con los escasos recursos que se tiene, porque esa es la razón de la priorización, lo debemos usar en el tema de desabastecimiento porque utilizados los criterios de amplitud, de severidad, de eficacia de la solución y de la factibilidad de la intervención, nos va a resultar pues mucho más costo eficiente la intervención. Y eso es lo que se busca. Entonces, esa es la razón de ser de la priorización. Insisto de que cuando la planificación se hace a nivel comunitario, no solamente hay que utilizar un lenguaje apropiado para que todas las personas que van a hacer uso de la votación entiendan de qué estamos hablando, sino que también ellas han participado del diagnóstico, de la lluvia de ideas, de identificar los problemas y que ahora estamos pasando, como se dice, a una segunda etapa en la cual vamos a priorizar para decir por cuál de ellos debemos empezar primero la solución a estos problemas en un
en un territorio concreto, insisto, sea el ámbito de un establecimiento, sea un distrito, una provincia o un departamento, si uno lo ve desde el punto de vista de la división política de un país, o sea de una microred, de una red o de una DISA o DIRESA, si es que uno lo ve desde el punto de vista cómo está organizado el sistema de salud. Ahora nos vamos a ocupar del método de Hanlon adaptado por la Organización Panamericana de la Salud. Permítanme aquí decirles, yo creo que la mayoría de ustedes conoce, que el Consejo Directivo o quien integra, digamos, y decide la política de la Organización Panamericana de la Salud, pues es el Consejo Directivo, y el Consejo Directivo está integrado por los ministros de salud de América. En ese sentido, son ellos los que nos dan el mandato. Y si bien es cierto que nuestra organización de hacía décadas ya venía priorizando en salud, sin embargo, en los últimos años, a solicitud del Consejo Directivo, léase de los ministros de salud, se aconsejó a nuestra organización hacer una revisión sistemática de los métodos y proponer un método alternativo al de Hanlon. Finalmente, esos estudios se han publicado ya en una revista indexada y aquí yo les tengo en pantalla los resultados y las conclusiones de ese estudio que ustedes lo van a encontrar en la bibliografía al final. ¿Qué concluyeron en esta revisión los expertos que convocó la Organización Panamericana de la Salud? Que el método que usa en este momento la Organización Panamericana de la Salud para priorizar los problemas y necesidades de salud en nuestros países es el método de Hanlon, es decir, que mantiene los componentes A de magnitud del problema, B de gravedad del problema y C de eficacia de la intervención de la ecuación original de Hanlon. O sea, mantiene el ABC del método de Hanlon. Prescinde del componente D, que lo habíamos resumido en la sigla PERLA, como les había dicho, ya se lo encuentra en la literatura en inglés o en español, y que tiene que ver con la pertinencia, factibilidad económica, aceptabilidad, disponibilidad de recursos y legalidad. Prescinde de ese componente e incorpora dos componentes adicionales, el componente E de inequidad y el componente F del posicionamiento institucional. Como ahí bien se puntualiza, la puntuación PERL no fue incluida porque solo cumple una función en el proceso de priorización. Y se ha incluido inequidad porque creo que ustedes saben que nuestra región se reconoce a nivel mundial que la América es una de las regiones más inequitativas en salud. De tal manera que este estudio concluye que el método de Hanlon adoptado por la OPS proporciona un enfoque más preciso para la asignación de prioridades a los programas de salud pública relativos al control de enfermedades y a otras áreas programáticas. Y por supuesto que el método podría resultar útil para la Organización Mundial de la Salud a nivel global y para aquellos gobiernos nacionales con necesidades similares. Es importante aquí también a pie de página mencionarles que el método de Hanlon originalmente nació para priorizar enfermedades y que en el transcurso del tiempo se ha ido adaptando también para poder priorizar áreas programáticas, programas, proyectos de intervención. Y en ese sentido ahora su uso, digamos, es mucho más amplio. De tal manera que el método de Hanlon adaptado por OPS, como ustedes pueden apreciar, mantiene los componentes A y B con los mismos puntajes, ¿no? De 0 a 10 puntos para el tema de la magnitud, de 0 a 20 para gravedad del problema, y lo que es más, aquí en el tema de gravedad del problema incorpora 4 criterios o componentes. Uno, qué tan urgente es, qué tan serio es las consecuencias, es decir, causa muerte prematura, discapacidad, es una carga importante el problema para los servicios de salud o tiene algún efecto sobre el desarrollo humano sostenible.
El componente 3, hay una pérdida económica, no solamente a nivel familiar, sino a nivel del sistema y en general del país. Y el 4, efectos externos indirectos negativos como propagación e empeoramiento. Quién sabe, aquí ustedes pueden poner esos temas a propósito del COVID. Entonces, la gravedad del problema, por ejemplo, en el caso del COVID, pues era una urgencia, primero porque era un tema desconocido, segundo porque como ustedes hemos podido observar en estos 2 años, si bien es cierto, afectó al grupo mayor de adultos mayores, pues ha traído y mucha discapacidad, mucha carga a los servicios de salud, pérdidas económicas de tal punto que ahora no se habla solo de una epidemia, sino de una sindemia, y por supuesto muchos efectos externos indirectos por su rápida propagación. En el componente C, la eficacia de la intervención se mantiene como siempre con sus 10 puntos, y en el componente E del tema de inequidad hay una valoración de 0 a 5 puntos, y ahí lo que se considera es la presencia diferencial de una enfermedad o del acceso a programas de salud de acuerdo con el género, etnicidad, nivel de ingresos, la ubicación geográfica urbana y rural. De alguna manera, lo que está tratando de ver con el tema de equidad es cerrar las brechas de aquellos problemas de salud que afectan a las poblaciones más vulnerables. No es un secreto, por ejemplo, que en el caso del COVID, los distritos con mayores índices de pobreza son los más afectados en el caso de Lima Metropolitana. Y en relación al componente F es el tema del posicionamiento, del valor agregado de la organización. Tiene una escala de 0.67 a 1.5 puntos, y esto permite incorporar consideraciones políticas y estratégicas en el proceso de asignación de las prioridades. Y en este caso, como vamos a ver en la fórmula, F es un multiplicador, entonces si el máximo de puntaje es 1.5, el mínimo es el recíproco de 1.5, o sea, 0.67, por eso que la escala es de 0.67 a 1.5. Esas fórmulas ustedes lo pueden encontrar en el artículo que está publicado si tienen interés en profundizar sobre este método adaptado. De tal manera que la fórmula del método de Hanlon adaptado por OPS se resume aquí. Sumamos los componentes A más B más C, lo multiplicamos por C, todo eso lo dividimos en el factor 5.25 y a ese resultado lo multiplicamos por F de posicionamiento. Entonces, como ustedes ven aquí, hay una aclaración que el denominador de la ecuación 5.25, en términos matemáticos, porque esta es una fórmula matemática, pues convierte esta calificación básica de las prioridades en una escala de 0 a 100. De tal manera que esa es la razón por la cual, digamos, sumados los 3 primeros factores y multiplicados por el cuarto factor o componente, se divide entre 5.25 para obtener la escala de 0 a 100. He resumido aquí la bibliografía. Ustedes pueden encontrar aquí el detalle de la propuesta modificada y también de las experiencias e instrumentos priorizados y mencionados en la primera parte de esta presentación. Y finalmente el artículo publicado en relación al estudio que hizo OPS para poder adaptar este método para todos los países en nuestra región. A manera de resumen, quiero decirle que el método de Hanlon es un método bastante, yo diría, fácil de manejar, ya sea en gabinete o a nivel familiar y comunitario, pero lo que sí requiere obviamente es un lenguaje apropiado cuando uno baja y trabaja esto con actores sociales no necesariamente ligados a salud, donde el lenguaje técnico pudiera ser una barrera. Muchísimas gracias por su presentación y los invito a seguir con los demás contenidos seleccionados para ustedes.